Bueno, decíamos que estamos con Marina Dal Poyetto. Ahora al libro, Vamos al libro. Bueno, Marina, todo el mundo la conoce, licenciada en Economía, máster en Políticas Públicas, subgerente fue de Análisis Macroeconómico del Banco Central, jefa de asesores de la Secretaría de Política Económica del Ministerio de Economía, pero sobre todo la consultora que viene acertando cada año, ganando los premios sobre los pronósticos. Y acá Marta está mostrando, y yo también, el Back to the 90s, escrito por Marina Dal Poyetto y Daniel Kerner, un viaje al pasado en busca de herramientas para romper el loop que condena a la Argentina, es decir, para romper el eterno retorno, el rulo. Y yo por eso, Marina, quería arrancar preguntándote, en ese contexto, ¿no?, de viaje al pasado, donde ustedes marcan muy bien que hace por lo menos medio siglo estamos marcados por repetir los mismos problemas, creer que se pueden resolver mágicamente. Y en ese contexto, ¿cuál es tu balance de los 2 primeros años de gestión de este gobierno? Y pensando en las similitudes entre los 90 y lo que propicia la actual gestión, ¿cómo ves la evolución de esta situación? Por lo menos este año, pedirte más sería que fueras adivina. A ver, yo lo primero que diría es, si uno tiene que hablar en términos económicos, ¿no? Y después dejemos los modos, digamos, el autoritario, ¿no? Este esquema, digamos, que no sabes hasta dónde vas. Pero digo, en términos económicos, la verdad que Milei recibe una economía particularmente dañada. O sea, la herencia, digo, no es la peor herencia de la historia, digo, hubo herencias complicadas, pero era complicado. O sea, vos tenías un balance del Banco Central quebrado, tenías muchos pesos en la economía, que estaban absorbidos por el propio Banco Central, pero que creaban pesos en forma endógena, no tenías reservas en el Banco Central, y como consecuencia de ese abuso del financiamiento monetario durante muchos años, tenías una inflación que corría muy rápido, una distorsión de precios relativos muy grosera, precios de bienes muy caros, precios de servicios muy baratos, una tasa de interés que era sistemáticamente negativa, que terminaba licuando los ahorros, la contracara eran subsidios, el déficit fiscal, y tenías una brecha cambiaria que era obscena. O sea, digo, la verdad que las reglas del juego en la economía que vos tenías eran realmente muy complicadas. Y cuando la transición política, que es un poco lo que le pasa, en el libro hablamos de la primera transición política en democracia entre Alfonsín y Menem, donde la falta de cooperación terminó llevando a la economía a una hiperinflación. Acá no terminaste siendo una hiperinflación, pero sí terminaste en una tasa de inflación del 12% mensual. O sea, la falta de cooperación, donde de nuevo el que se va, el que viene, de alguna forma repudia los contratos del anterior y termina generando. Entonces lo que digo es, ahora, 2 años y medio después, si uno tiene que mirar dónde estás parado, uno lo que diría es, los precios relativos hoy son más normales, los precios de los bienes están cayendo contra la inflación, en una economía que se está abriendo, los precios de las tarifas de servicios públicos están subiendo por encima de la inflación y están hoy cubriendo los costos. El ancla es el salario, o sea, son los ingresos, o sea, por eso la tasa de interés vuelve a ser positiva, y la brecha cambiaria de alguna forma desaparece. En términos de precios relativos está mejor. La contracara de estos precios relativos es que los sectores que eran claramente ganadores se convierten en perdedores. Los sectores de mercado interno que tenían la economía protegida, tomaban pesos baratos en el sistema financiero, compraban dólares baratos al Banco Central y tenían capacidad para fijar precio y cantidad. Digo, hoy están jugando con reglas de juego totalmente distintas. Vos decís, es peor, y la verdad es que esto que tenías no funcionaba, ahí en Islandia, esto era jungla. Ahora, del otro lado, vos tenías sectores exportadores que en el modelo anterior vendían muchos con retenciones, pero además vendían un tipo de cambio que era la mitad o un tercio de su valor, dependiendo de la brecha, con lo cual el modelo era muy distorsivo para la exportación. Ahora, hoy con estas reglas del juego, tampoco la exportación es un sector. Entonces lo que digo es, bueno, ¿cuáles son los sectores que tienen hoy destino en esta economía? Y yo te diría hay 2. Uno son aquellos donde el gobierno marginalmente les fue sacando el peso del Estado. Uno es todo lo asociado al RIGI, y el otro te diría que es la economía informal. Lo cual, de alguna forma, el juego que estás teniendo, donde la carga tributaria, digamos, donde estás haciendo competir a los sectores de nuevo, en un mundo donde la IA está generando una revolución, digamos, en términos de productividad, donde los saldos exportables chinos están... La verdad que estás, de nuevo, generando una situación que en términos de actividad está complicada, que a su vez tiene consecuencias en términos fiscales.
Entonces yo te diría, en términos de precio relativo, es una economía más normal, pero con costos. En términos de flujos, las cuentas fiscales el gobierno las resuelve, pero de nuevo, como la recaudación cae, pisa más el gasto, y la pregunta es, de nuevo, en un país federal, y en un país donde el estado de bienestar, de alguna forma, era trucho porque funcionaba mal, pero funcionaba. Sí, bueno, claro, la pregunta es cómo existía. hacer. O sea, vos no podés ser Perú o Paraguay, donde la informalidad es muy grande, porque de nuevo tenés que hacer lo que dice Milei, que es romper el Estado desde adentro. Ahora, hay un juego un que tema todavía no está cultural muy definido. profundo, ¿no? También. Sí, cultural, y donde de nuevo las clases medias se escaparon de los bienes públicos. Yo el otro día miraba una publicidad, yo me acuerdo cuando yo era chica, la publicidad del inicio de clases era, digamos, el producto de limpieza, digamos, para tener el guardapolvo blanco. Y ahora la publicidad es el uniforme blanco. Entonces digo, hay un cambio que se fue dando como contracara, de que durante muchos años se fue rompiendo la... Entonces Milei, en vez de intentar, digamos, normalizar el funcionamiento del Estado, busca destruir el Estado. Y ahí hay una discusión, digamos, de fondo. Pero en términos de flujos están mejor, en términos de sector externo, te diría, todavía como contracara de que la economía no termina de traccionar, las cuentas externas no están muy mal. En términos de balance del Banco Central, estás parecido, o sea, tus reservas siguen siendo negativas, tenés más reservas pero no son tuyas, o sea, tenés más liquidez porque te prestó dólares del fondo, por los encajes de los depósitos, pero no son tuyas, y en términos de deuda estás parecido. Entonces vos me decís, bueno, estás mejor en términos de precios relativos, es una economía más normal, pero estás con un problema en términos de actividad, y la pregunta es, de nuevo, siempre, bueno, ¿cómo sigue? O sea, Milei tiene una enorme capacidad para empezar a pasar cambios estructurales por el Congreso, pero por ejemplo una de las discusiones que es la reforma laboral, que vos necesitabas una reforma laboral, o sea, vos tenías que ayornar, pero cuando mirás los contenidos de la reforma laboral, digo, de alguna forma estás desfinanciando la seguridad social, pero sobre todo estás desfinanciando la seguridad social porque este esquema de destrucción creativa donde vos estás apuntando a que sectores de alguna forma desaparezcan y que aparezcan nuevos sectores que creen empleo. Bueno, al ir por el marginal, los nuevos sectores que crean empleo tributan mucho menos que los sectores viejos. Entonces, digo, hay toda una inequidad en términos de cómo juego, lo cual no era fácil. O sea, la agenda era realmente muy compleja. El programa económico es mucho mejor de lo que era el discurso de campaña, que era, digo, el peso es excremento, rompamos los contratos y después vemos, dolaricemos, pero digo, todavía tiene una enorme cantidad de desafíos, y el principal desafío es, bueno, cómo digamos, estás construyendo, digamos, un país donde él plantea una cruzada, vamos a cambiar la estructura social y económica de la Argentina. Como dice vuestro libro, hacia el final, continuará. Lo dice en inglés, pero acá lo decimos en español, continuará. Yo quiero hacer una referencia al libro para seguir recomendándolo, porque es un libro que se lee fácil. Aún aquellos que no les gusta la economía, Marina Dal Poyetto y Daniel Kerner han logrado contar nuestras 3 últimas décadas con no voy a espolear nada, no se podría, por otra parte, con un lenguaje sencillo, a pesar de que, bueno, por supuesto, tiene referencias económicas importantes. Accesible. Los capítulos son cortos y quien lo lee se siente absolutamente identificado con algunos aspectos de esa época, porque, por ejemplo, la elección de 1989, ¿quién no recuerda aquella elección, no? La inflación, después los años dorados de la convertibilidad, ¿quién no recuerda? El 91-97, después temas como el gobierno de la Alianza, ¿no? ¿Quién no lo recuerda? Las elecciones del 2001 y luego ingresamos al presente, y yo quiero leer una partecita para aquellos que además les gustan los trabalenguas, ¿no? Hay un trabalenguas con un sentido socioeconómico muy profundo que dice lo siguiente. Estos son tres vértices para la estabilización, ¿no? Dice, cada vértice es condición necesaria, pero para que sea suficiente se requiere que en simultáneo se avance en los otros dos, ¿no?
No hay forma de resolver la macro si no se resuelven la micro y la gobernabilidad. No hay forma de resolver la micro si no se resuelven la macro y la gobernabilidad. Y no hay forma de resolver la gobernabilidad en el largo plazo si no se resuelven micro y macro. Se entendió, ¿no? Sí. Así entendió. Que se resuelva lo micro y lo macro para poder pensar en un futuro que no sé si nosotros ya lo podremos llegar a ver, pero nuestros hijos, nuestros nietos, ¿no? ¿Qué opinas, Marina? Yo un poco de lo que digo es, el gobierno anterior forzó la micro, o sea, para sostener la gobernabilidad. Llegó a cerrar la economía, llegó a coordinar una brecha cambiaria inédita, llegó a un nivel de desequilibrio fiscal financiado con emisión monetaria y con uso de reservas del Banco Central que tenía costos en términos macroeconómicos, que fue subsanando con el cepo y fue transitando. Pero en algún momento la macro pasó factura. O sea, en algún momento la inestabilidad macroeconómica pasó factura y la gobernabilidad vos no la tuviste poniéndole plata en el bolsillo a la gente. Y ahora es al revés. Ahora lo que estás es forzando la macro y decís, bueno, de la micro que se ocupe el sector privado. Pero no, hay que resolver ambas cosas. Hay que meterse. Y también tienes que tener en cuenta la gobernabilidad. O sea, la gobernabilidad, cuando yo hablo de gobernabilidad, cuando hablamos contenido de gobernabilidad, hablamos en tres dimensiones. O sea, una es la calle, una es manejar la calle, la segunda es un país de una democracia y un país federal, es manejar el Congreso. Y que la Corte no te anule los cambios que tuviste, digo, y el tercero es el horizonte. Relacionado con todo esto, hay un artículo interesante de estos días de Eduardo Fidanza, amigo de la casa, que lo hemos tenido también como invitado acá. El título lo dice todo: Democracia y economía, una historia de desamor. Claro, tal cual. Yo en ese sentido justamente vos decís, yo tengo por página, la lectura la hago siempre anotando, en la 245 en este caso, que el esquema de gobernabilidad es fundamental para la economía. Bueno, el planteo que hacen también los premios Nobel, cuando las instituciones son débiles, la percepción de que cada gobierno puede dar marcha atrás en todo lo que hizo el anterior, hace imposible cualquier planificación seria. Y ahí te pregunto, desde tu mirada de economista, ¿cuáles pueden ser los efectos de un discurso como el de Milei el domingo en el Congreso tan agresivo hacia los empresarios? No me preocupa lo de la oposición, eso es político. Hacia los empresarios. Es decir, con esta reacción de la UIA, la declaración de la UIA de ayer. Yo lo que diría es, cuando mirabas las imágenes de lo que mostraron, porque una parte no la mostraron, o sea, vos lo mirabas a Milei hablándole a los cuca, entre comillas, pero no los mostraban. O sea, era... que no sé si fue, digamos, un boomerang o no, o sea, no, mi sensación es que de un lado se festejó y del otro, o sea, es como que la Argentina está totalmente partida, pero había tres, si querés, actores dentro del Congreso que miraran, digamos, de una forma, no aplaudían como focas, para decirlo de alguna forma. Uno eran los gobernadores, otro eran los jueces de la Corte. Los jueces de la Corte, tal cual. Y otro eran los militares que estaban, ¿no? El alto mando militar, o sea, que todos de alguna forma, de Villarroel atrás, digamos, pero digo, no sé si mantuvieron, digamos, pero se mantuvieron ahí mirando, digo, sin sumarse, digamos, a lo que era la dinámica. Y Milei repartió para todos, o sea, digo, finalmente lo que vos tenés es una discusión donde, digo, si vos lo que discutís es, esto es una cruzada, vamos a ir a cambiar la estructura económica y social de la Argentina. Bueno, en una cruzada, digo, primero todo vale, y segundo, lo que hay detrás es la moral, o sea, el que no es moral es amoral, es la misma discusión que la casta, el que es casta o no casta, y entonces y el que define quién es casta y quién no es casta, quién es moral y quién es amoral, es él. Digo, muchos de los que aplaudían, digamos, en su momento aplaudieron por el otro lado. Exactamente lo contrario. Entonces lo que digo es, yo qué sé, a mí no me gustaron los modos, no me gustó la forma. Pero digo, el círculo del Congreso, digo, no lo inventó Milei, o sea, viene de antes, y donde yo me acuerdo en algún momento, digamos, cuando fue la inauguración, no la inauguración de Alberto Fernández, porque el discurso de inauguración, digo, fue bastante más componedor, pero sí en algunos discursos del Congreso, vos veías la gente en la calle, digamos, cuando él levantaba el tono de voz, todos aplaudían, ¿viste? Cuando bajaba el tono de voz, nadie aplaudía. Entonces, sí, hubo intercambios también bastante agresivos contra la oposición en aquel momento, recuerdo. Ahora, vos me decís con respecto yo digo a los empresarios, ¿no? Porque nunca vi una declaración, o por lo menos no recuerdo fácilmente una declaración
como de esta de Industrias-Nación. El gobierno contra este gobierno. Yo qué sé, a ver, digo, el gobierno anterior también, digo, el gobierno, el kirchnerismo también se tiró contra ciertos empresarios. Bueno, con muy malos resultados, ¿no? Con muy malos resultados, pero de nuevo, los muy malos resultados estuvieron asociados no a tirarse contra los empresarios, digo, sino a que la macro terminó fallando. Tú me puedes decir, bueno, terminó fallando porque los empresarios no acompañaron. Me parece que eso no van necesariamente de la mano. La verdad es que los empresarios en la Argentina, digo, se adaptan a las reglas del juego que tiene la Argentina. Yo, un poco provocativamente, no en esta nota, pero en alguna cosa que escribí en algún momento, que no es mío, lo tomé de alguien, pero la verdad que cuando quise buscar la cita, yo tenía idea que era de Marcia Hamilton, pero no estoy segura. Yo lo que digo es, todas las sociedades se construyen sobre procesos de acumulación originaria injustos. Guerras, matanzas. En algún momento se ordenan. ¿Cómo ves en este momento la posibilidad de inversiones extranjeras? No, va a haber. Yo lo que digo es, en algún momento se ordenan. Va a haber. Pero digo, en algún momento se ordenan, claro. Y en el momento que se ordenan se establecen las reglas, se establece el esquema tributario, se establecen reglas del juego. La Argentina es el único país donde la acumulación originaria es por gobierno y donde sistemáticamente estamos discutiendo la corrupción del gobierno anterior, no importa en qué momento del histórico estés. Entonces vos me decís, ¿cómo veo la inversión extranjera? Digo, la verdad que el RIG es un programa particularmente laxo para sectores que tienen ventajas comparativas en este contexto, donde al final del día, si vos no resolvés la gobernabilidad, lo que estás comprando es un juicio en el CIADI, pero lo que estás viendo es un mundo donde, el mundo se está fragmentando y detrás de esta fragmentación lo que hay es una pelea por los minerales críticos, una pelea por el cobre, por el litio, Entonces, sí estás viendo empresas que se están inscribiendo, lo que pasa es que los procesos no son inmediatos y probablemente en los próximos 2 años lo que veas sea bastante menos de lo que vas a ver a partir de 2028. En este momento, y tantísimos lo decimos y lo repetimos acá en el programa, y seguramente vos también estarás de acuerdo en la necesidad de establecer consensos, de dialogar, etcétera. Me llamó la atención y quería preguntarte por qué en vuestro libro, si bien hacen un análisis de la crisis 2001, etcétera, no hay una sola mención al diálogo argentino. Porque el libro no trabajó sobre cómo se salió de la crisis de 2001. El libro termina en la crisis de 2001. Claro. De hecho, termina y decimos, saltamos hasta el presente. O sea, el libro era un libro para volver al futuro. La película, no voy a spoilearla, pero ya todos la vieron, pero Marty va al pasado. Y en el pasado se encuentra con los padres, y cuando se encuentra con los padres, el padre toma una decisión que es, en su momento, es golpear al que lo hacía bullying, y cambia la historia. O sea, él cambia el presente pero a partir de una decisión que tomó en el pasado. Bueno, eso no existe. O sea, la máquina de hacerlo lamentablemente. Por eso, nosotros lo que hicimos es, vamos al pasado a ver, porque hubo un montón de momentos de inflexión que fueron cambiando. Entonces digo, de nuevo, el libro no es sobre la salida de la crisis de 2001. El libro es sobre los 90. Claro, pero la constitución del diálogo argentino con la participación de Naciones Unidas, el impulso del gobierno que en ese momento era dual, de las organizaciones no gubernamentales, los distintos credos, fue importante. Sí, tuvo un efecto de contención. Lamentablemente muchas de las cosas propuestas por el diálogo no se cumplieron. Algunas otras llegaron a ser políticas públicas, pocas, pero nada, quería comentarte, me llamó la atención que no hubiera. Pero de nuevo, el libro va tampoco habla sobre el libro va a la elección del 89, digamos, el disparador es Milei ingresando el busto de Menem por la puerta grande de la Casa Rosada, diciendo fue el mejor presidente de la historia. En un contexto donde en Argentina durante mucho tiempo los 90 fueron totalmente vilipendiados, no se podía hablar de los 90. Y de golpe, yo lo que decíamos con Daniel, en la elección del 2023, todos querían de alguna forma ser Menem. La demanda de estabilidad había vuelto a aparecer. Milei era el que se había dejado crecer las patillas, el que si querés hacía más. Entonces, el libro nos volvemos al día de la elección que coincide
digamos, con el aniversario del ingreso de busto de Menem por la Casa Rosada. Y ahí sí lo que hacemos es un poco, de nuevo, la transición democrática, la transición de Alfonsín a Menem, digo, lo que fue la elección, lo que fue la renovación peronista, lo que fue la historia inflacionaria de atrás. Nos metemos con algunos box para tratar de explicar, digo, lo que fue la cuenta de regulación monetaria, lo que es una caja de conversión, o sea, tratamos de hacer los capítulos lo más claros posible. Daniel me corrigió mucho de la parte, digamos, de la economía, y yo de la parte política, o sea, fuimos como tratando de aflojarlo. Pero entonces, digo, tiene tres capítulos. Un capítulo es la previa, o sea, la previa a la convertibilidad. Menem llega en mayo, él asume en julio del 89. Y la convertibilidad es de abril del 2001. Claro. En el medio tuviste un plan Bones, tuviste una hiperinflación, tuviste... Terrible. La segunda son los años dorados de la convertibilidad. Y el tercero es el derrape, porque la convertibilidad, digo, fue un programa de reformas muy exitoso, que generó una rigidez cambiaria que mientras ingresaban dólares al país era fantástica, y cuando el shock externo fue tan largo que vos no podías correrte de ahí, terminó generándote un derrape que terminó en la crisis del 2001. Entonces la idea era contar una historia. Y lo lograron, la verdad que lo lograron muy bien. Nos queda muy poquito, pero Mercedes dejó una pregunta y yo no quiero dejar de hacértela porque me parece muy interesante. Dice, si tuvieras que sintetizar una lección clave de los 90 que la Argentina debería tener muy presente hoy, ¿cuál sería el error más costoso que no deberíamos volver a cometer? Yo creo que fue la rigidez cambiaria, creo que la caja de conversión. O la caja de conversión y no haber podido salir de la caja de conversión, o sea, de haber acelerado los contratos en dólares, aumentando las rigideces. Creo que ese fue el principal error. Después, bueno, la discusión es, cuán rápido se abrió, cómo se hicieron las privatizaciones, o sea, digo, las reformas, todas tienen un montón de discusión detrás, pero las reformas en alguna medida, digo, te generaron un cambio en la forma, digo, yo qué sé, digo, la Panamericana, digo, la Ruta 2, o sea, tuviste un cambio en la infraestructura argentina y tuviste una modernización de la economía. El desempleo fue la consecuencia que tuviste, y el desempleo, o el ajuste deflacionario, siempre prestamista de última instancia, terminó muy mal. Y con respecto a la inflación de los últimos meses, porque estamos hablando de 8 meses consecutivos de aumento de la inflación, que está en el doble de lo que estaba hace 8 meses, y posiblemente vuelva a estar ahí este mes. ¿Eso puede jugar muy en contra del plan desde el punto de vista de la macro o no? Bueno, este plan, a diferencia del anterior, digo, no tiene una rigidez cambiaria estructural. O sea, vos tenés un esquema de flotación entre bandas y no tenés la dolarización de contratos que tuviste en los 90. Con lo cual, tenés cláusulas de escape mejores que las que tenías en ese momento. Pero también es cierto que no resolviste tu problema de origen, o sea, la convertibilidad por los malos motivos, digo, rompiendo contratos, resuelve el tema de la deuda, se resuelve el tema de la hoja de balance del Banco Central. Acá todavía estás manejando un programa financiero muy de corto plazo. Todavía no tenés acceso al crédito, y de nuevo, para tener acceso al crédito y poder empezar necesitas alargar el horizonte. Alargar el horizonte son los acuerdos que decís vos, o sea, es que el que venga no rompa los contratos del anterior. Y en la convertibilidad, de nuevo, todas las reformas se hicieron con los votos del peronismo. Y en los 2000... todas las reformas se deshicieron con los votos del peronismo. O sea, entonces lo que digo es cuando fracasa. Acabas de resumir buena parte de la historia argentina en una frase. Se nos acabó el tiempo, lamentablemente. Yo me quedé con 7 preguntas por lo menos. Volvemos a recomendar el libro, lean Back to the 90s, vale la pena. Gracias, Marina Dal Poyeto, por tu participación. Y hasta la semana que viene. Un abrazo para todos.